Seguimos muy pendientes del duelo por el título mundial de ajedrez 2024, pero aprovechando que hoy es el último día de descanso y que también se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com, vamos a ver dos partidas que me parecen muy importantes porque en el torneo de la mañana hubo una sorpresa impresionante. Y es que, aunque jugaron algunos de los mejores jugadores del planeta, incluido Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura y José Martínez Alcántara, el ganador de manera indiscutible e invicto fue el gran maestro de Ucrania, Volodymyr Onyshuk, un jugador que ni siquiera está entre la élite mundial, ¿no? Ni cerca, pero que aquí ha demostrado una fuerza espectacular. Y vamos a ver dos partidas brutales. La primera, donde se enfrentó en la cuarta ronda al número uno del planeta, Magnus Carlsen, en una partida fantástica. Y bueno, quédense porque después les tengo otra partida brutal contra otro super top de chess.com. Antes de ver las partidas, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque recuerden que los espero mañana desde muy temprano para la penúltima ronda del duelo por el título, partida 13. Y bueno, puede ser decisiva, ¿no? Recuerden que solo quedan dos, así que los espero desde las 5 de la mañana, hora de Venezuela, hora de Bolivia. 4 de la mañana Perú, Colombia, Ecuador, 6 de la mañana Argentina, Brasil, Chile, 3 de la mañana Centroamérica, México, Nicaragua, Guatemala y a partir de las 10 de la mañana España. Así que ya saben, los espero allí en la transmisión. Con las piezas blancas en esta cuarta ronda del primer torneo de titulados, el gran maestro de Ucrania, Volodymyr Onyshuk, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, E6 y ahora Onyshuk jugaba B3, una línea secundaria pero muy interesante, saliéndose de lo teórico de 4, C por, caballo por, porque ya sabemos que Magnus aquí es un especialista. Por eso, Onyshuk decide jugar B3, interesante, A6 por parte de Carlsen, alfil B2, caballo C6, G3, D6, alfil G2, caballo F6, E5, D por E5, caballo por E5, caballo por y alfil por. Bueno, básicamente la posición aquí debería estar igualada, pero no estamos en caminos tan teóricos. Magnus jugó alfil D6 planteando el cambio de alfiles, Onyshuk se retiró, este alfil parece bastante bueno en la diagonal. Enroque por parte de Magnus, caballo A3 de Onyshuk, E5, caballo C4, alfil G4 atacando a la dama, F3 y ahora alfil F5. Bueno, probablemente aquí era interesante alfil E6 presionando de inmediato al caballo. En caso de caballo por D6 vendría dama por, y aunque las blancas se quedan con la pareja de alfiles, pues la posición no está demasiado abierta para que puedan aprovecharla. En cambio, tras la jugada alfil F5, D3 por parte de Onyshuk, alfil C7 de Magnus, enroque por parte del de Ucrania. Y aquí, bueno, fíjense que era posible la jugada caballo por E5. Lo que pasa es que las blancas se complican porque tras alfil por y torre 8 hay que jugar F4, viene caballo G4 y sin ningún problema las negras van a recuperar material. Y bueno, hay que tener cuidado con el rey aquí tan expuesto todavía. Por eso Onyshuk decide jugar enroque, Magnus jugó torre 8 y ahora dama de 2. Bueno, las blancas podían quedarse un poquito mejor con torre 1, jugada más natural para presionar con todo el peón central. En caso de alfil E6 para tratar de capturar el caballo vendría dama de 2 y se sigue presionando. Si se captura el caballo viene al peón por y bueno, la columna D se abre para la torre. En cambio, tras la jugada dama de 2, B5 por parte de Carlsen, caballo E3 de Onyshuk atacando al alfil E6, rey H1 y dama D7. Pequeña imprecisión de Magnus que podía jugar caballo D5. Tras A4 vendría torre B8 y las negras están bastante bien en esta posición. En cambio, tras dama D7, torre AE1 de Onyshuk que no aprovechó ya que podía jugar F4 con el descubierto a la torre. Tras moverse a la torre vendría F por E5 y bueno, tras una jugada como caballo D5 no se puede capturar el peón de momento, pues entonces vendría A4 y de momento las blancas tienen un peón de ventaja. Ahora tras la jugada torre a E1, torre a D8 por parte de Carlsen, dama F2, H5, F4, E por F, G por F, caballo G4, caballo por G4 y ahora alfil por G4. Una posición aquí que parece estar igualada, aunque yo diría las negras están un poquito mejor. Torre por E8, dama por C5, al torre C2. Fíjense que Magnus aquí entrega un peón con tal de entrar a la séptima fila. Dama G5 por parte de Onyshuk, F6 de Magnus Carlsen,
alfil por F6 y ahora Magnus consigue una combinación que en teoría debería darle ventaja a las negras. Y es que juega torre por G2, un sacrificio de pieza fantástico, ya que tras rey por G2 pues viene dama C6, jaque atacando el alfil, y tras rey G3, dama por F6, dama por y peón por, pues básicamente las negras se están quedando con la pareja de alfiles a cambio de una torre. Como le dije, en teoría esto debería ser ventaja para las negras, pero en la práctica hay que tener mucho cuidado porque hay una mayoría de 4 contra 2 en el flanco de dama, lo que quiere decir que las blancas podrían crear un peón pasado en cualquier momento muy fuerte. Torre 1 por parte de Oniszuk, rey F7 de Carlsen evitando la entrada de la torre, C4, alfil B6 y B4. Técnicamente aquí era mejor C por B5, en caso de A por B viene A4. Y bueno, las blancas van a crear incluso dos peones pasados. Por ejemplo, si B4 para intentar cerrar y venir por el peón de B3, vendría torre E4 y ahora empieza a sufrir el peón de B4. Pero tras la jugada B4 de las blancas, alfil D4 de Magnus, torre C1 de Oniszuk, alfil F5, C5 y rey E7. El peón de D3 está defendido, no se puede capturar porque vendría torre D1 y cae alguno de los alfiles. Por eso Magnus jugó rey E7. Fíjense que de hecho Oniszuk tiene más tiempo, ¿no? Le lleva casi un minuto. Rey H4 por parte de Oniszuk, alfil G4 de Magnus, rey G3 y rey D7. Magnus no quiere tablas porque tiene la pareja de alfiles. Torre C2 por parte de Oniszuk, rey C6 de Carlsen, que evita que el peón pueda coronar. H3, alfil F5, rey H4, alfil E3, rey por H5, alfil por H3, rey G6 y ahora alfil F1. Error por parte del número 1 del mundo. Quiere capturar el peón, pero en realidad lo correcto era alfil por F4. Tras rey por F6 viene alfil C7 y es difícil que las blancas puedan ganar este final gracias a los dos alfiles, ya que el rey está cerca de los peones para evitar que avancen. En cambio, tras la jugada alfil F1, F5, buena jugada de Oniszuk que quiere comerse el peón de F6 para crear el peón y que pueda estar cerca de coronar. Y bueno, ahora Magnus jugó alfil D4, defendiendo el peón, lo que es una imprecisión. Era mejor A5. En caso de B por A, viene alfil por D3, torre C3, alfil por F5, rey por y alfil D2, con algunas posibilidades de tablas. Pero tras alfil D4, torre C1 por parte de Oniszuk atacando el alfil G2 de Magnus, torre E1 y ahora alfil D5. La idea de esta jugada es evitar el tema de torre E6 jaque. Sin embargo, es un grave error porque las blancas ganaban con una combinación espectacular. Lo correcto era 5 buscando el mareo, aunque las blancas deben estar con ventaja casi decisiva tras la jugada torre 6 jaque. Ahora tras alfil D5, que bueno, en realidad parece lógica, ¿no? Defendiendo el jaque, atacando el peón, Oniszuk jugó A3 defendiendo el peón y es que no le pasó por la mente la jugada torre E6. Doble signo de admiración. Las blancas ganan inmediatamente. ¿Por qué si están entregando la torre? Resulta que si alfil por torre, vendría F por E y el peón es imparable. El alfil no puede llegar a detenerlo. En caso de alfil E5 vendría E7 y tras rey D7, rey F7 y el peón coronó. Y en caso de jugar rey C7 o rey B7 o cualquier otra, pues vendría torre D6, cae uno de los alfiles y las blancas ganan. Una jugada impresionante ese torre 6 que Oniszuk no vio porque jugó a 3. Alfil B2 por parte de Magnus que la vuelve a permitir, pero Oniszuk no la vuelve a ver y jugó torre E2. De nuevo ganaba con torre 6. Alfil por A3 de Magnus y ahora rey por F6. Increíble, pero ahora es Oniszuk el que comete un error grave. Y ahora sí, casi están igualados de tiempo. 13 segundos para Magnus, 22 para Oniszuk. Lo correcto era torre 6 nuevamente, tras rey C7 y torre por A6. Las blancas siguen teniendo algo de ventaja, aunque tras alfil por B4 se están quedando sin peones. En cambio, tras rey por F6, alfil por B4, D4, alfil C3, rey E5 y bueno, aquí Magnus jugó B4. Error porque las negras botan toda la ventaja. Lo correcto era alfil A5 y en caso de F6 viene B4. El peón de momento está detenido y este empieza a correr. En cambio, tras B4, torre H2, buena jugada de Oniszuk, alfil C4, torre H6, rey B5, torre B6, rey A5, torre B8, B3
y C6. Comienza la carrera a ver cuál llega primero. Pero aquí Magnus se equivoca y avanza de inmediato el peón de B2. Obviamente tiene solo 2 segundos en el reloj, pero lo correcto era alfil E1. Es importante tratar de evitar que el peón corone. Tras rey F4 para evitar el jaque en G3 vendría alfil D2. Rey E4 es un error, hay que buscar las tablas con rey E5, ya que tras rey E4 vendría alfil B5 y tras C7 y B2. Ahora las negras coronan, es cierto que las blancas también coronan, pero no hay amenazas de mate y esto es muy importante. Tras la jugada B2, que fue la que en realidad hizo Carlsen en la partida, Onishi jugó C7, las negras jugaron alfil B4, no se puede coronar todavía. Coronaron las blancas, coronaron las negras, pero viene dama C7. Fíjense la diferencia. En la otra posición, el alfil estaba en B5, lo que evitaba los temas. Tras rey A4 única, dama por C4, cayó el alfil. A5 defendiendo el alfil de la casilla B4. F6, dama E1 jaque, rey F5, dama F2, rey E6, dama E3 jaque, rey F7, dama H3, dama C6 jaque y tras rey B3, error súper grave. Aquí había que jugar rey A3 e intentar buscar algún mareo, aunque las blancas tienen ventaja decisiva. Pero tras rey B3, por supuesto, Magnus se dejó el jaque aquí en E6 y el número 1 del mundo tuvo que abandonar de inmediato porque está perdido. No se cambian las damas, el peón está o los peones están a punto de coronar y no hay nada que hacer. Así que una partida grandiosa aquí por parte de Onishi. Y como les dije, más adelante, ahora en este caso Onishi con las negras, se enfrentaba al poderoso gran maestro peruano José Martínez Alcántara. Ojo, ronda 4 contra Magnus, ronda 5 contra Martínez. Espectacular. Y vamos a ver esta partida que también estuvo de infarto. Con las piezas blancas, en esta quinta ronda del primer torneo de titulados, el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Volodymyr Onishi respondía con D6, una defensa Pirc. D4, G6, alfil D3, alfil G7, C3 y E5. Las negras deciden hacer este movimiento directamente. También se puede jugar caballo F6 y bueno, tras caballo F3, enroque dándole prioridad al desarrollo. Sin embargo, Onishi prefiere atacar el centro de inmediato, caballo F3, Martínez mantiene la tensión. E por D, C por D, alfil G4, caballo BD2, caballo C6 atacando en D4, H3 y alfil por F3. Las negras cambian de inmediato el alfil por el caballo, aunque era mejor mantener, ¿no? Perder la pareja de alfiles tan rápido en la apertura quizá no es lo mejor. Tras D5 vendría caballo B4 atacando y las negras están bien. Pero tras la jugada alfil F3, caballo por F3 por parte de Martínez defendiendo el peón. Y ahora A6. Por supuesto aquí no se debe capturar todavía. Vendría caballo por, alfil por y vendría dama A4, jaque, se cae el alfil y la blanca ganan. Ahora, en vez de A6 sí que se podía mejor jugar caballo G7 para desarrollar y si D5, caballo B8 para sacar el caballo por D7. Pero bueno, Onishi decidió jugar A6, Martínez jugó alfil E3, caballo G7, enroque, enroque, torre C1, rey H8, D5, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, dama B3 atacando en B7, B5 de Onishi, alfil D2, F5, fíjense cómo ataca el gran maestro de Ucrania, alfil C3, F por E4, alfil por E5, D por E5, alfil por E4, dama D6, y ahora, dama C3. Bueno, Martínez se lanza directamente a atacar el peón de C7, aunque era mejor primero torre F de 1, manteniendo bien defendido el peón de D5. Tras torre A de 8, ahora sí, dama C3 y se amenaza en C7. El problema de jugar dama C3 directo es que las negras podían comerse el peón central, aunque prefirieron jugar torre A de 8, que no es la mejor. Caballo por D5 ya era posible porque se amenaza a la dama. Tras alfil por, dama por y dama por C7, vendría torre F7 para doblarse en la columna, además de que se gana un tiempo atacando a la dama. Pero tras torre A de 8, torre F de 1 por parte de Martínez, torre D7 de Onishi, dama E3, caballo F5, alfil por F5, torre por F5 y torre C6. Una jugada dudosa le permite una combinación a las negras. Lo correcto, torre D2 y tras dama E7, ahora sí torre C6 atacando el peón, ya la dama se retiró. ¿Por qué torre C6 es dudosa? Porque bueno, Onishi jugó dama por C6, buena jugada del gran maestro ucraniano y tras peón por y torre por, las negras se quedan con las dos torres a cambio de la dama. Ojo, una posición que está igualada, pero sabemos que
En teoría, las dos torres son un poquito más fuertes que la dama. Por supuesto, eso depende de la posición. Rey H2 por parte de Martínez, en rey G7 de Onishuk, dama A7, torre F7, dama por A6, torre por F2, dama por B5, torre E1, dama D5 y torre E2. Fíjense que aunque las blancas tienen mucha libertad aquí con el peón pasado libre, aquí dos peones prácticamente libres, las torres siempre tienen una amenaza contra el punto G7. Aquí Martínez jugó A4 para intentar empezar a crear molestias con el peón. Rey F6 por parte de Onishuk, B4 de Martínez que sigue corriendo, E4 por parte del gran maestro ucraniano que amenaza torre por G2, dama de 8 jaque y rey E6. Error, había que jugar rey F5 para evitar la entrada de la dama a G5, defender esa casilla con el rey. Tras rey E6, sin embargo, Martínez jugó dama de 7. Jugando dama G5, las blancas están mejor porque defienden los temas en G2 y amenazan empezar a crear, avanzar el peón directamente. En cambio, tras dama de 7, rey F6, dama G4 y E3. Buena jugada, jugada dudosa aquí por parte de Onishuk, ya que era mejor H5, intentando quitar a la dama de la defensa del peón. Tras dama G3 vendría G5 y fíjense cómo las negras crean amenazas también. En cambio, tras la jugada E3, B5 por parte de Martínez, torre B2 de Onishuk, dama de 4 jaque, rey F5 y dama G4. Una imprecisión quizá para ganar algunos segundos en el reloj. De nuevo, Onishuk en esta partida con ventaja de tiempo. Lo correcto era dama de 5 jaque, tras rey F6, rey G3, saliéndose de la amenaza y evitando el avance del peón, ya que la torre quedaría indefensa. En cambio, tras dama G4, rey E5 de Onishuk, B6, torre por B6, dama G3 jaque, rey E4, dama por C7, torre B2 atacando nuevamente en G2, dama E7, rey D3, dama E4 y ahora Martínez aquí decidía jugar rey E4. Parece que la partida se encaminaba a las tablas. Martínez jugó rey E6 y Onishuk juega rey D3. Error por parte del gran maestro de Ucrania que se deja una posición perdedora. Lo correcto era volver a D4 y bueno, posiblemente esto iba a terminar en tabla, ya que Martínez no tenía mucho tiempo. Pero viendo esto, Onishuk decide arriesgar. Martínez jugó dama D5, rey E2, dama C4, rey D1, dama D3. Fíjense cómo la dama fue ganando terreno. Torre B de 2, dama B1 jaque. No se puede capturar el peón porque vendría torre por G2 y como mínimo esto sería tablas. Tras la jugada, dama B1 jaque, rey E2, C7, las blancas amenazan coronar. Torre F8, dama B5 jaque, rey F2. Y ahora Martínez aquí jugó dama E5 y omitió una jugada completamente ganadora. Es cierto que esta jugada mantiene la ventaja blanca, pero era inmediata la victoria con dama B8. Se amenaza la torre y se amenaza coronar. En caso de torre por viene dama por y bueno, aquí esto está muy ganado para las blancas. Por ejemplo, si E2 para intentar coronar, vendría dama A7, rey F1 y dama G1 mate. Y en caso de que el rey quiera escapar, no puede hacer nada porque es que si viene a E1 igual es dama G1 mate, ¿no? Jugada ganadora. En lugar de eso, tras la jugada dama E5, torre C2 por parte de Onishuk, intentando atacar el peón, evitar la coronación. Dama G3 por parte de José Martínez, rey E2 del gran maestro ucraniano, dama G4 del gran maestro peruano y rey E1. Error grave por parte de Onishuk, ambos muy apurados de tiempo, sobre todo Martínez que tiene 4 segundos, Onishuk todavía tenía 20. Para jugar rey F2, que era lo correcto, ¿no? Tras dama G3, rey E2, pues las blancas tienen que tratar de buscar la victoria con jugadas tipo A5, pero las negras pueden marear todavía con G5. En cambio, tras rey E1, bueno, Martínez con poco tiempo omitió el jaque ganador y lo dio mal. Jugó dama H4 jaque, error. Ganaba con dama B4, fíjense cómo la torre en F8 está en el aire. Son típicos estos jaques ganadores en estas posiciones. Tras rey E2 vendría dama por F8 y bueno, aunque las negras se coman el peón, las blancas van a ganar esta partida. En cambio, tras dama H4 jaque, rey F1, la posición vuelve a estar igualada, pero Martínez cometía el último error, ¿no? Recuerden que en el ajedrez pierde el que comete el último error.
El gran maestro peruano jugó dama h6 y queda perdido porque está mate en 3. ¿Pueden ver el mate? Detengan el video e inténtenlo. Lo correcto era dama e4, defendiendo en g2. Tras la jugada e2 vendría dama por c2, e1 igual dama, las blancas coronan, las negras capturan, capturo y se acabó, ¿no? Se gana la partida, partida en tablas. Ahora, tras la jugada dama h6, torre por g2, jaque por parte de Onishuk. Martínez no tiene más remedio que ir a h1 y tras torre ff2, esto es mate inevitable en la próxima jugada. Martínez jugó dama f4 simplemente por hacer algo, pero recibió mate de inmediato. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente espectacular. Y bueno, con este resultado, el gran maestro Volodymyr Onyshuk ganó el torneo de titulados con 10 puntos y medio de 11, una completa locura. Además de derrotar a Carlsen, a Martínez, también derrotó a Anish Giri en la penúltima partida. Y bueno, un torneo espectacular aquí para el gran maestro ucraniano. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la actuación de este jugador? Si les gustó el video, la partida, la actuación, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares y para que me acompañen mañana desde muy temprano, 5 de la mañana hora de Venezuela, a la transmisión de la partida número 13, penúltima partida del duelo por el título mundial. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.